Cuando hablamos de razones trigonométricas, estamos hablando de la relación que existe entre dos lados de un triángulo rectángulo. Siempre que hablemos de razones trigonométricas, vamos a hablar de un triángulo rectángulo. Y como sabemos, el triángulo rectángulo se distingue por tener un ángulo de 90 grados. En este caso tenemos tres razones trigonométricas, que es la razón seno, coseno y tangente. Para poder calcularlas tenemos que saber o ubicarnos en alguno de los ángulos que nos están dando. Ejemplo, si yo me ubico en el ángulo A, entonces yo tendría que calcular el seno del ángulo A, el coseno del ángulo A o la tangente del ángulo A. ¿Cómo lo voy a calcular o cómo voy a saber calcular mis razones trigonométricas? Bueno, vamos a realizar una división. Recuerden que cuando hablamos de razones estamos hablando de una división o de una fracción. Las fracciones también son divisiones. Entonces, en el caso del seno, tenemos que, para poder calcularla, es cateto opuesto entre hipotenusa. El coseno es cateto adyacente entre hipotenusa. Y la tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Bien, pero ¿cuáles son los catetos? ¿Cuál es la hipotenusa? Vamos a recordarlo. Siempre recuerden que el lado más grande de un triángulo rectángulo siempre va a ser la hipotenusa. O también el lado que está enfrente del ángulo de 90 grados siempre va a ser la hipotenusa. Los otros dos son catetos. Ambos lados o los dos lados que nos sobran son catetos. ¿Cómo los puedo identificar? Bueno, los catetos son aquellos lados que forman el ángulo de 90 grados. Pero ¿cómo voy a identificar cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente? Bueno, para esto hay que ubicarnos primero dentro de mi triángulo rectángulo, seleccionar uno de los tres ángulos que me están marcando. En este caso me voy a ubicar en el ángulo A y voy a saber o voy a tener que ver cuál es mi cateto opuesto y mi cateto adyacente. La hipotenusa ya la tenemos, que es este lado, el lado más largo de un triángulo rectángulo, y tengo dos catetos, voy a ver cuál es cuál. Entonces vamos a ubicarlos. Siempre que ubiquemos ángulos y catetos en un triángulo rectángulo, lo vamos a nombrar siempre al cateto con el ángulo que tengo enfrente. En este caso, el ángulo que tengo enfrente de este cateto es el A. Entonces este va a ser A minúscula. Los lados en una figura se representan con letras minúsculas y los ángulos con letras mayúsculas. Siguiendo con este orden, entonces este cateto tiene enfrente al ángulo B, por lo tanto este es el lado B, y la hipotenusa, como tiene enfrente al ángulo C, pues también es C. Bien, si me ubico entonces en el ángulo A, para calcular el seno, yo tendría que el cateto opuesto es el que está enfrente del ángulo, que en este caso sería el A. Entonces voy a ponerle aquí A entre la hipotenusa, que es C. El coseno es que el cateto adyacente. Siempre el cateto adyacente es el que está a un lado del ángulo, en este caso es el ángulo B, perdón, el lado B, cateto B, entre hipotenusa. Y por último, la tangente, que ya sé cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente, que sería A entre B. Obviamente esto va a cambiar dependiendo en dónde me ubico. Si yo me ubico en el ángulo B, entonces tendría que cambiar mis fórmulas en cuestión de las letras. Lo hacemos con un ejemplo numérico. En este caso tengo un triángulo rectángulo, el triángulo ABC, cuyas medidas son 5, 3 y 4. Si yo quiero calcular las razones trigonométricas de el ángulo B, entonces tengo que calcular el seno de B, el coseno de B y la tangente de B. Recuerdo que el seno me dice que es el cateto opuesto entre la hipotenusa. De aquí yo ya sé que la hipotenusa es el lado más largo, que en este caso es el 5. Pero ¿cuál es mi cateto opuesto? Bueno, si me ubico en el ángulo B, el cateto opuesto es el que está enfrente, que en este caso sería el 4. El coseno me pide
el cateto adyacente entre la hipotenusa. ¿A quién ya conozco? Bueno, a la hipotenusa, que es 5. ¿Y cuál es el cateto adyacente? El que siempre está a un lado del ángulo, que en este caso es el 3. Y por último la tangente, que es cateto adyacente, perdón, cateto opuesto, que sería 4, ya lo tenemos acá arriba, entre cateto adyacente, que es 3. Y de esa forma ya calculé las razones trigonométricas.